Hola y bienvenidos a Historia en la Noche. En lo profundo de las selvas tropicales de Centroamérica yacen ciudades silenciosas. Colosales pirámides de piedra se alzan sobre el dosel de la jungla, sus plazas y templos, envueltos y estrangulados por las raíces de árboles ancestrales. Durante siglos fueron un mundo olvidado, un misterio conocido solo por los pueblos locales que vivían a la sombra de sus ancestros de piedra dormidos. Este era el mundo de los merclásicos, una civilización que en su apogeo fue una de las más avanzadas de la Tierra. Desarrollaron el único sistema de escritura completo de la antigua América, crearon un calendario de una precisión asombrosa, y siguieron los movimientos de las estrellas con una exactitud inigualable durante 1000 años. Eran un pueblo de reyes divinos, de rituales extraños y brutales y de un arte magnífico. Y entonces, en el corazón de sus tierras sureñas desaparecieron, no de la noche a la mañana, sino mediante un lento y misterioso proceso en el que sus mayores ciudades fueron abandonadas y su población se desplomó. Porque esta es una de las grandes preguntas sin resolver de la historia. Esta noche nos adentraremos en el mundo de las ciudades silenciosas para investigar su caída. Exploraremos su época dorada y luego como arqueólogos examinaremos las pistas que dejaron en la piedra y en la tierra, pistas que apuntan a una tormenta perfecta de guerra endémica, sequía catastrófica y un desastre medioambiental autoinfligido. Pero antes de comenzar nuestro viaje, les pido que se tomen un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirse. Es una manera sencilla y maravillosa de apoyar el canal, y significa mucho para mí. Siempre me intriga saber desde qué parte del mundo y a qué hora me acompañan esta noche, así que me encantará leerlos en los comentarios. Y ahora acomódense, dejen que el ruido del mundo moderno se desvanezca. Nuestro viaje nos lleva a las profundidades del corazón verde de la selva, al misterio de las ciudades silenciosas. Durante siglos, las grandes ciudades de piedra de los Mer permanecieron dormidas envueltas en el verde abrazo de la selva centroamericana. Para el mundo exterior no existían. Vagos rumores e informes dispersos de misioneros españoles o leñadores locales hablaban de extraños ídolos de piedra y vastos palacios derruidos ocultos en lo más profundo de la jungla, pero estos relatos fueron en gran medida descartados como fantasías. La sabiduría predominante del siglo XIX sostenía que ninguna gran civilización indígena podía haber surgido en las Américas. Si las ruinas eran reales, debían de ser obra de egipcios, de una tribu perdida de Israel o de alguna otra raza extranjera. Los hombres que romperían este prejuicio fueron una pareja extraordinaria. John Lloyd Stevens, abogado diplomático y célebre escritor de viajes estadounidense, con una curiosidad insaciable por los rincones olvidados del mundo, y Frederick Catherwood, arquitecto y artista británico de inmenso talento, dotado de un ojo meticuloso para el detalle y una mano excepcionalmente firme. En 1839, atraídos por los susurros de estas ciudades perdidas, emprendieron una expedición a las selvas, entonces en gran parte inexploradas y políticamente volátiles, de lo que hoy son Honduras y Guatemala. Su viaje fue agotador. Viajaron en mula a través de una selva tropical densa y sofocante, acosados por insectos, lodo y lluvias torrenciales, y se encontraron en medio de una caótica guerra civil, obligados a negociar un paso seguro, con generales locales desconfiados y fuertemente armados. Pero perseveraron siguiendo a un guía local, hasta que un día llegaron a un sitio cercano al río Copán en Honduras. Niña Cintonitze, abriéndose paso a machetazos entre la espesa maleza, emergieron en un claro. Lo que vieron cambió el curso de la historia del suelo de la selva. Se alzaban magníficos monumentos de piedra intrincadamente tallados de arriba a abajo,
con retratos de enigmáticos reyes y complejos símbolos geométricos jamás vistos. Catherwood quedó atónito ante la calidad del arte, reconociéndolo como obra de una cultura tan sofisticada como la del antiguo Egipto o Grecia, pero fue Stevens quien comprendió su verdadero significado. Estas no eran obras de un pueblo extranjero, sino el legado único, poderoso y completamente olvidado de una civilización indígena americana. Convencido de su importancia, llegó a comprar formalmente la ciudad perdida a su desconcertado propietario por $50. Mientras Stevens documentaba su viaje en su diario, Catherwood se entregaba a su meticuloso trabajo bajo el calor sofocante y con las manos hinchadas por las picaduras de insectos, utilizó un dispositivo llamado cámara lúcida para proyectar las imágenes de las tallas sobre el papel, lo que le permitió trazar sus complejos detalles con una precisión nunca antes alcanzada. Sus impresionantes y evocadores dibujos no eran fantasías románticas, sino registros arquitectónicos y artísticos exactos, el primer testimonio visual auténtico del mundo maya que el público había visto jamás. Su viaje continuó revelando una maravilla tras otra. Exploraron el elegante palacio de varios pisos de Palenque en México, cuyos delicados relieves de estuco emergían entre la niebla de la selva. Llegaron a las colosales ruinas de Tikal en Guatemala, donde las pirámides de piedra más altas de América se alzaban como montañas artificiales con sus picos atravesando la vasta vegetación tropical. Cuando Stevens publicó su libro Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán, repleto de las impresionantes ilustraciones de Catherwood, se convirtió en un fenómeno internacional. Demostró sin lugar a dudas que una gran y sofisticada civilización había surgido y caído en América mucho antes de la llegada de Colón. Las ciudades silenciosas habían sido encontradas. El mundo sabía ahora de su existencia, pero con ello surgía un profundo misterio. ¿Quiénes fueron las personas que construyeron estas magníficas ciudades y por qué las abandonaron a la selva? Los descubrimientos de Stevens y Catherwood abrieron una ventana a un mundo nuevo y complejo. El trabajo arqueológico posterior reveló la imagen de una civilización que durante más de 6 siglos, aproximadamente del 250 al 910, dominó el panorama intelectual y artístico de la antigua América. Esta fue la civilización maya clásica. Es fundamental comprender que los mayas no formaban un imperio unificado gobernado desde una gran capital. Su mundo era una red dinámica y a menudo volátil de docenas de ciudades-estado independientes, cada una controlando su propio territorio y compitiendo por influencia. Grandes ciudades como Tikal y Palenque, Copán, y el poderoso reino serpiente de Calakmul eran rivales. Su historia, que hoy podemos leer en sus monumentos de piedra, está marcada por alianzas cambiantes, matrimonios reales estratégicos y guerras intensamente ritualizadas. El fundamento de toda esta civilización, la sustancia que construyó sus grandes pirámides y alimentó su compleja sociedad, era una sola planta: el maíz. Los mayas eran el pueblo del maíz. No era solo su principal fuente de alimento, era el centro mismo de su religión y su identidad. Toda su existencia dependía de este cultivo vital, un desafío inmenso dadas las tierras de suelo delgado y las lluvias impredecibles de la selva tropical. Desarrollaron ingeniosas técnicas agrícolas para sobrevivir, desde la agricultura de tala y quema en pequeñas parcelas selváticas, hasta la construcción de elaboradas terrazas en laderas y la creación de campos elevados e irrigados en los pantanos. El ciclo de siembra, crecimiento y cosecha no era simplemente una labor, era el drama sagrado que estructuraba sus vidas. En el corazón de ese drama se encontraba el rey el Kuhulahau,
el Señor Sagrado. El rey maya no era simplemente un gobernante político ni un general. Era un chamán divino, el principal intermediario entre el mundo mortal de sus súbditos y el reino sobrenatural de los dioses y los ancestros reales. Su deber principal no era gobernar, sino realizar los rituales sagrados que mantenían el orden del cosmos, aseguraban la salida diaria del sol y sobre todo traían las lluvias estacionales que permitían crecer al maíz. Para cumplir este deber sagrado, la ofrenda más poderosa del rey era su propia sangre. En ceremonias de gran importancia, el ayeu realizaba un ritual de autosacrificio, utilizando una lanceta de obsidiana afiladísima, una espina de raya o un hueso tallado. Perforaba su lengua, los lóbulos de sus orejas u otras partes del cuerpo, dejando que la sangre cayera sobre tiras de papel colocadas en un cuenco. Ese papel se quemaba y entre el humo arremolinado se creía que se abría un portal, una serpiente de visión, a través de la cual el rey podía comunicarse con los dioses y los ancestros para implorar la supervivencia de su pueblo. Este era el gran pacto cósmico. En el corazón de la civilización maya, el pueblo alimentaba al rey con el tributo de sus maizales, y el rey alimentaba a los dioses con su propia sangre sagrada. Mientras este pacto se mantuviera, el universo estaría en equilibrio, las ciudades prosperarían y el maíz crecería. Era un sistema de creencias poderoso y profundamente arraigado, pero descansaba en la frágil y peligrosa promesa de que la piedad del rey podía controlar el mismo cielo. Durante décadas después de su redescubrimiento, las silenciosas ciudades mayas guardaron sus secretos más profundos. Las intrincadas tallas que cubrían sus monumentos y templos constituían un enigma desconcertante. Los eruditos no las veían como un idioma, sino como una misteriosa colección de imágenes simbólicas. Se creía que la verdadera historia de los mayas se había perdido para siempre, pero estaban equivocados. Oculto entre aquellas hermosas y complejas tallas se encontraba el único sistema de escritura plenamente desarrollado en las antiguas Américas, una voz que, una vez comprendida, permitiría a las ciudades silenciosas contar por fin su propia historia. A diferencia de un alfabeto simple, la escritura maya era un sofisticado y bellísimo sistema logosilábico. Algunos glifos representaban palabras completas y otros sílabas fonéticas. Un escriba podía escribir la misma palabra de múltiples maneras, ya fuera con un único glifo pictórico intrincado o deletreándola sílaba por sílaba. Estos glifos se disponían con gran ingenio en bloques cuadrados y los textos se organizaban en columnas pareadas que se leían de izquierda a derecha y de arriba a abajo en un patrón en zigzag. Durante siglos, tal complejidad hizo que la escritura pareciera impenetrable, más una obra de arte que un lenguaje. La clave de su desciframiento y de hecho de toda su cosmovisión residía en su avanzado sistema matemático. Los mayas desarrollaron un sistema numérico vigesimal de base 20 de elegante simplicidad. Un punto representaba el 1, una barra horizontal el 5 y una concha estilizada simbolizaba una innovación genial para su época, el 0. La invención independiente del 0 supuso un salto intelectual monumental que muchas otras grandes civilizaciones, incluida la romana, jamás alcanzaron. Para los mayas era una herramienta esencial que les permitía realizar cálculos de millones y rastrear vastos ciclos del tiempo con total precisión. El tiempo era para ellos una obsesión sagrada. No tenían un solo calendario, sino una compleja red de sistemas interconectados que regían cada aspecto de su vida. El primero era el Tzolk'in, un calendario sagrado de 260 días utilizado para la adivinación y los rituales religiosos. Paralelo a este funcionaba el Hab, un calendario solar de 365 días que regulaba las estaciones agrícolas.
Ambos operaban como engranajes perfectamente sincronizados, creando un ciclo mayor de 52 años. Para registrar su historia a lo largo de periodos aún más extensos, inventaron la cuenta larga, un registro lineal y extraordinariamente preciso del número de días transcurridos desde una fecha mítica de creación en el año 3114 a.C. Es esta cuenta larga, tallada en sus monumentos de piedra, la que permite a los arqueólogos datar los reinados de sus reyes y la historia de sus ciudades con una exactitud sin precedentes en el mundo antiguo. Este dominio de las matemáticas y la cronología se sustentaba en una profunda y paciente observación del cosmos. Los sacerdotes astrónomos mayas, desde observatorios situados en la cima de sus pirámides, rastreaban los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con precisión extraordinaria. Podían predecir eclipses solares y lunares, presagios poderosos y a menudo peligrosos, y estaban particularmente obsesionados con los ciclos de Venus relacionados con la guerra y los rituales sagrados. Los glifos, las matemáticas, los calendarios y la astronomía formaban parte de una única búsqueda intelectual: comprender el orden divino del universo. Los mayas veían el cosmos no como un lugar de caos, sino como una vasta máquina predecible gobernada por los ciclos repetitivos del tiempo. Su gran misión intelectual era descifrar el funcionamiento de esa máquina y alinear su sociedad con sus ritmos sagrados mediante rituales precisos y un meticuloso registro escrito. Para ellos, el universo era un texto escrito en el lenguaje de las estrellas, y ellos eran sus lectores brillantes y devotos. En su apogeo hacia el año 750 d.C., el mundo maya clásico debía de parecer eterno. Las grandes ciudades-estado de las tierras bajas del sur prosperaban. Tikal, con sus imponentes pirámides-templos, era una metrópolis bulliciosa. Los reyes de Calakmul, el poderoso reino de la serpiente, controlaban una vasta red de vasallos. Y en Copán, los artesanos tallaban algunos de los monumentos más complejos y hermosos de la antigua América. La población alcanzaba su máximo. Las tradiciones eran sólidas, y los intrincados engranajes del calendario sagrado parecían prometer un futuro predecible y divinamente ordenado. Pero este era el punto culminante antes de una larga y misteriosa caída. La primera señal de que algo iba profundamente mal está escrita en piedra, o más bien en la repentina ausencia de escritura. Durante siglos, los reyes mayas habían registrado meticulosamente sus reinados, dedicando magníficas estelas de piedra altas y profusamente talladas para conmemorar fechas y victorias importantes. Gracias a su preciso sistema de la cuenta larga, podemos seguir esta historia con claridad asombrosa. Y es precisamente esta precisión la que nos permite ver el derrumbe tal como ocurrió. A partir de finales del siglo VIII, una a una las ciudades comenzaron a sumirse en el silencio. En Palenque, el último monumento fechado corresponde al año 799 d.C., en Copán al 822, y la última gran estela de la superpotencia de Tikal está fechada en el 869 d.C. Tras esas fechas, la tradición que había definido su civilización durante siglos simplemente se detiene. Los reyes ya no encargaban estas declaraciones públicas de su poder. Este repentino silencio en el registro arqueológico es un testimonio crudo y estremecedor de un sistema en crisis. La voz pública de los reyes divinos se estaba apagando. Más pruebas de este colapso social surgieron en el corazón mismo de las ciudades. Los arqueólogos han encontrado enormes proyectos de construcción, nuevos templos, ampliaciones de palacios, grandes calzadas ceremoniales que quedaron inexplicablemente inconclusos, amplias plazas a medio pavimentar, bloques de piedra intrincadamente tallados, abandonados en las canteras o a lo largo de los caminos, como si los canteros y obreros simplemente hubieran dejado sus herramientas un día y se hubieran marchado. El motor de la civilización maya estaba deteniéndose.
En estos últimos y desesperados años, el carácter mismo de las ciudades comenzó a transformarse. En algunos sitios aparecen fortificaciones rudimentarias levantadas apresuradamente alrededor de los templos y palacios centrales, un marcado contraste con el diseño abierto y seguro del período clásico. Era un mundo que de pronto vivía con miedo. Al mismo tiempo, la calidad de los bienes de élite, desde la cerámica pintada hasta el jade tallado, muestra un claro declive. Las sofisticadas redes comerciales que abastecían a las ciudades con artículos de lujo se estaban desmoronando y las filas de los maestros artesanos menguaban. También es crucial comprender que este no fue un evento único ni uniforme. El colapso afectó sobre todo a las grandes ciudades de las tierras bajas del sur, el corazón tradicional de la civilización. Mientras Tikal y Calakmul morían, ciudades del norte de la península de Yucatán, como Chichén Itzá, entraban en un nuevo período de crecimiento e influencia, el último gran florecimiento de la cultura maya. Pero en el sur la evidencia es innegable. Durante aproximadamente 150 años, las grandes ciudades antiguas que habían perdurado durante siglos se vaciaron. Una civilización que había prosperado durante más de 600 años simplemente se desmoronó y sus habitantes desaparecieron de sus magníficos hogares. El silencio de los templos abandonados y las últimas fechas talladas en la piedra plantean la gran pregunta que ha atormentado a historiadores y arqueólogos durante más de un siglo. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué se fueron? A medida que los arqueólogos comenzaron a descifrar la escritura maya y a reconstruir la historia de las grandes ciudades del sur, emergió un panorama dramático y violento. Durante siglos la guerra había sido parte integral de su civilización, pero era un conflicto con un carácter propio. En la mayor parte del período clásico, la guerra maya era un asunto altamente ritualizado y limitado. Su objetivo no era conquistar vastos territorios ni aniquilar poblaciones enemigas, sino capturar a reyes, rivales y nobles de alto rango. Estos cautivos de élite eran llevados de regreso a la ciudad vencedora, donde se los humillaba, públicamente torturaba y finalmente sacrificaba en grandes ceremonias religiosas para apaciguar a los dioses y demostrar el poder de la Jau triunfante. Sin embargo, en el último siglo del período clásico, durante la época del desmoronamiento, la naturaleza de la guerra comenzó a cambiar. El arte tallado en los monumentos de piedra y pintado en los muros de los palacios se vuelve más oscuro y caótico. Las antiguas representaciones formales de un solo rey, capturando a un señor rival, son reemplazadas por escenas más desesperadas, con ejércitos enmascarados enfrentándose en la selva, guerreros con temibles pieles de jaguar y tocados de plumas luchando sobre empalizadas de madera, y decenas de cautivos miserables atados llevados ante juicio. Los magníficos y famosos murales de Bonampak, por ejemplo, muestran una brutal batalla seguida de una escena escalofriante en la que se arranca las uñas a nobles capturados antes de su sacrificio final. Este cambio artístico se confirma con lo hallado en el terreno. En ciudades antaño abiertas y seguras como Tikal, los arqueólogos han descubierto restos de murallas defensivas construidas apresuradamente y fosos erigidos alrededor de los templos y palacios centrales. No eran fortificaciones planificadas por una cultura militar, eran los últimos esfuerzos desesperados de una sociedad que de pronto vivía aterrorizada. En algunos sitios, los excavadores han encontrado fosas comunes llenas de esqueletos con claros signos de muerte violenta, evidencia de un conflicto a gran escala que superaba con creces la mera captura de unas pocas élites. La imagen más detallada de esta creciente violencia proviene de la región de Petexbatún, en Guatemala. Allí, una dinastía de reyes en la ciudad de Dos Pilas emprendió una agresiva campaña expansionista contra sus vecinos.
Durante un tiempo tuvieron éxito creando un pequeño imperio, pero su agresión acabó por volverles en contra, desencadenando una espiral mortal de represalias constantes que consumió toda la región. La última capital aguateca fue abandonada tan precipitadamente ante un ataque que las comidas quedaron a medio consumir en las cocinas y los objetos valiosos en el suelo de las casas. Todo ello conduce a la primera gran teoría sobre el colapso maya. La guerra endémica antaño altamente ritualizada y controlada se desbordó. Una serie de conflictos crecientes pudo haber desencadenado un efecto dominó. Las luchas constantes impedían a los agricultores atender sus campos, provocando escasez de alimentos. Interrumpían las rutas comerciales vitales que abastecían de bienes esenciales como la sal y la obsidiana. Y a medida que los reyes perdían batallas e incapaces de proteger a su pueblo, la fe de la población en todo el sistema de la realeza divina se habría derrumbado. La creciente guerra entre las ciudades-estado mayas ofrece una imagen violenta y convincente de los últimos siglos del período clásico, pero no responde a la pregunta más profunda: ¿por qué se descontroló la violencia? Cada vez más evidencia científica sugiere que los mayas no solo luchaban entre sí, estaban librando una batalla perdida contra su propio entorno, una batalla provocada por el mismo éxito de su civilización. Según esta teoría, el colapso fue en gran parte una herida autoinfligida. La selva tropical del corazón maya es un paisaje engañoso, parece eternamente exuberante y fértil, pero en realidad sus suelos son sorprendentemente delgados y se agotan con facilidad. Mantener una población numerosa y densa en este entorno requería una ingeniería agrícola brillante y una gestión extremadamente cuidadosa. Durante siglos, los mayas dominaron estas técnicas construyendo terrazas elaboradas y campos elevados que permitían alimentar a sus crecientes ciudades. Pero a medida que la población alcanzó su punto máximo en el siglo VIII, la presión sobre la tierra se volvió inmensa. La primera gran demanda fue la de alimentos. Una sola ciudad, como Tikal, pudo albergar más de 60.000 habitantes, lo que exigió talar vastas extensiones de bosque para cultivar maíz, frijoles y calabazas. La segunda demanda, y quizá la más voraz, fue la arquitectura. Las magníficas pirámides y palacios mayas no eran de piedra desnuda, estaban cubiertos por gruesas capas de estuco de cal blanca que luego se pintaban. Para producir esta cal, los mayas debían extraer piedra caliza y quemarlas a temperaturas extremadamente altas, un proceso que requería enormes cantidades de madera verde. Los arqueólogos han calculado el asombroso costo ambiental de esta tradición arquitectónica. Producir el estuco para una sola gran pirámide en Tikal habría requerido la tala de casi 1000 acres de bosque prístino. Mientras los reyes rivales competían en una especie de carrera armamentística arquitectónica para erigir templos cada vez más grandiosos destinados a los dioses y a su propia gloria, el ritmo de la deforestación debió acelerarse drásticamente. En los siglos previos al colapso, el paisaje circundante probablemente se transformó de una densa jungla a un mosaico de campos de cultivo y laderas áridas y desoladas. Esta deforestación generalizada desencadenó una cascada de consecuencias devastadoras. Sin los complejos sistemas de raíces de los árboles que anclaban la delgada capa superficial del suelo, las intensas lluvias estacionales arrastraban la tierra hacia ríos y pantanos, agotando la fertilidad agrícola. La pérdida del bosque también alteró el clima local, disminuyendo la humedad retenida por el suelo y liberada a la atmósfera, lo que pudo prolongar y agravar las cruciales estaciones secas. Y por supuesto, la desaparición del bosque implicó la pérdida de recursos vitales animales de caza-madera para la construcción y la cocina y una vasta reserva de plantas medicinales. La evidencia de esta degradación ambiental
está escrita en el lodo del fondo de los lagos de la región. Los científicos que perforaron profundamente los lechos lacustres hallaron polen antiguo atrapado en las capas de sedimentos, en las correspondientes al período clásico tardío. Se observa una drástica caída del polen de árboles y un aumento masivo del polen de malezas, una señal inequívoca de deforestación. Al mismo tiempo, las capas de sedimentos se engrosan con el suelo erosionado arrastrado desde las colinas. Los mismos elementos que definieron el éxito del mundo maya clásico, sus grandes poblaciones densas y sus deslumbrantes ciudades blancas, parecen haber sido las semillas de su propia caída. Al llevar su frágil entorno tropical al límite, crearon una civilización que vivía al filo de la navaja, sin margen para el error. En cierto sentido, habían infligido una herida profunda a su propio mundo, dejándolo vulnerable y expuesto a los golpes finales que estaban por venir. La historia de la guerra endémica y del daño ambiental autoinfligido revela una civilización maya clásica que se estaba volviendo peligrosamente inestable, con sus cimientos sometidos a una tensión extrema. Pero para encontrar lo que probablemente fue el golpe decisivo que destrozó su mundo, debemos mirar al cielo. Los mayas habían construido su civilización sobre un pacto con la lluvia. Todo su sistema agrícola dependía de las predecibles lluvias estacionales que llenaban sus enormes embalses artificiales y nutrían sus campos de maíz. Durante siglos este pacto se mantuvo, pero en los últimos años del período clásico el cielo guardó silencio. Durante mucho tiempo la idea de una sequía catastrófica fue solo una teoría más entre otras con escasas pruebas directas. Sin embargo, en las últimas décadas, una nueva generación de científicos actuando como detectives del clima antiguo ha encontrado la manera de interpretar las condiciones meteorológicas del pasado remoto. Han descubierto archivos naturales que registraron meticulosamente las precipitaciones año tras año durante milenios. Perforaron profundamente los lechos de los lagos de la península de Yucatán, extrayendo largos núcleos de sedimentos donde es posible medir la concentración de yeso, un mineral que se precipita en cantidades mayores durante los años secos y deja una huella química clara de sequía. Un registro aún más preciso se esconde en las vastas cuevas subterráneas de la región durante milenios. El agua que gotea del techo formó enormes estalagmitas que, como los anillos de un árbol, crecen en capas microscópicas. Analizando los isótopos de oxígeno atrapados en cada capa, los paleoclimatólogos pueden reconstruir patrones climáticos antiguos con una precisión casi mensual. Cuando estos dos registros independientes, el de los lagos y el de las cuevas, se compararon finalmente, revelaron la misma historia inequívoca. Los datos científicos muestran que el período de mayor crecimiento del mundo maya clásico, aproximadamente entre los años 300 y 600 f.U., coincidió con una etapa de precipitaciones inusualmente abundantes y constantes, un clima benigno que permitió el auge demográfico y el florecimiento de sus grandes ciudades. Pero alrededor del 752 Cristo, justo cuando las ciudades del sur empezaban a desmoronarse, el clima cambió drásticamente. La región entró en un prolongado período de unos 100 años de severa sequía, interrumpido por una serie de megasequías sin precedentes en toda la historia de la civilización. El impacto debió de ser apocalíptico. Los grandes embalses orgullo de ciudades como Tikal se habrían evaporado lentamente hasta convertirse en llanuras de lodo agrietado. Las cosechas de maíz, el pilar de toda su sociedad, habrían fracasado temporada tras temporada, provocando hambrunas catastróficas y desnutrición generalizada. La selva misma, que parecía eternamente exuberante, habría empezado a marchitarse con el nivel freático descendiendo hasta secar incluso los cenotes. Las grandes ciudades con decenas de miles de habitantes
se habrían transformado en trampas mortales, lugares de hambre y sed. Toda esta contundente evidencia científica constituye la causa más convincente del colapso. Aunque la guerra en aumento y la deforestación ya habían debilitado a los mayas, reduciendo su capacidad para afrontar una crisis, fue este catastrófico cambio climático de un siglo lo que probablemente asestó los golpes finales e inevitables. Los reyes divinos, los Ahawop, cuyo poder dependía enteramente de su supuesta capacidad para traer la lluvia mediante rituales de autosacrificio, habrían realizado ceremonias cada vez más desesperadas, pero el cielo permaneció en silencio. A medida que fallaban las lluvias, también falló la fe del pueblo en el sistema que había regido sus vidas durante siglos, desencadenando el colapso social total que vemos reflejado en las ciudades silenciosas y abandonadas. El misterio del colapso maya clásico no tiene una respuesta única y sencilla. No hubo una prueba irrefutable que derribara por sí sola a esta magnífica civilización. En cambio, la ciencia y la arqueología modernas han revelado una historia mucho más compleja y trágica, la historia de una tormenta perfecta en la que una serie de crisis interconectadas se retroalimentaron creando una devastadora cascada de fracasos, de la que los mayas de las tierras bajas del sur no pudieron recuperarse. Las bases del desastre se habían cimentado durante siglos. Como vimos, el propio éxito de las ciudades mayas clásicas y su competitiva construcción de templos condujeron a una deforestación generalizada y a la erosión de sus frágiles suelos. Empujaron su entorno hasta el límite absoluto, creando una civilización brillante pero extremadamente frágil sin margen de error, un pueblo que vivía al filo de la navaja ambiental. En este mundo vulnerable llegó el detonante el catastrófico período de sequía severa que duró alrededor de un siglo y comenzó hacia el año 750 de Cristo. Las lluvias estacionales de las que los mayas habían dependido durante 1000 años se volvieron inestables hasta desaparecer por completo. Los grandes embalses se secaron y los cultivos de maíz pilar de toda su sociedad se marchitaron en los campos provocando una hambruna generalizada y devastadora. Ante una crisis que sus antepasados jamás podrían haber imaginado, los reyes divinos, los Ahawop, respondieron de la única manera que conocían recurriendo a la guerra para obtener recursos y apaciguar a los dioses furiosos que según creían retenían las lluvias. Pero estas ya no eran las guerras ritualizadas del pasado. Era una guerra desesperada y total, una lucha brutal entre ciudades hambrientas por el control de las últimas tierras fértiles y fuentes confiables de agua. Sin embargo, esta respuesta solo aceleró la catástrofe en un círculo vicioso. La guerra constante alejaba a los agricultores de sus campos y agravaba la hambruna. Destruía rutas comerciales esenciales y convertía el campo en un escenario de terror, obligando a las poblaciones a huir de sus hogares y cultivos para refugiarse detrás de fortificaciones improvisadas. Cuanto más desesperada se volvía la situación, más luchaban, y cuanto más luchaban, más desesperada se volvía la situación. Esto nos conduce a la última etapa fatal del colapso, el ocaso de los dioses. Toda la autoridad política y religiosa del rey maya descansaba en una única promesa sagrada que mediante sus rituales y su propio derramamiento de sangre mantendría el orden cósmico y garantizaría la llegada de las lluvias y la cosecha. Pero a medida que las sequías se prolongaban año tras año y las guerras interminables solo traían más muerte y miseria, esa promesa se rompió. Los rituales del rey fracasaron. Los dioses no respondían. El pueblo hambriento y aterrorizado perdió la fe no solo en su rey, sino en todo el sistema de la realeza divina y en los propios dioses. El contrato social que había mantenido unido su mundo durante siglos se disolvió.
Ante la hambruna, la guerra sin fin y un sistema político y religioso que había dejado de funcionar, el pueblo tomó la única decisión lógica que le quedaba: votó con los pies. Abandonaron las grandes ciudades de piedra y a los señores sagrados que los habían fallado internándose en la selva para sobrevivir en comunidades más pequeñas, dispersas y sostenibles. El fin del mundo maya clásico en las tierras del sur no fue un único y ardiente apocalipsis, sino un desvanecimiento lento, silencioso y profundamente triste. Las grandes ciudades no fueron en su mayoría conquistadas ni incendiadas por un enemigo extranjero, simplemente se vaciaron. Durante aproximadamente siglo y medio, quienes habían sostenido estos magníficos centros urbanos durante generaciones, tomaron una decisión colectiva y desesperada se marcharon. Este fue el gran éxodo. Podemos imaginar la imposible decisión que enfrentó una sola familia. Durante generaciones, sus antepasados habían vivido a la sombra de las grandes pirámides de Tikal, cultivando su pequeña parcela y pagando su tributo de maíz al rey divino. Pero ahora las lluvias habían fallado otra vez. Los embalses de la ciudad estaban secos y los tallos de maíz marchitos y estériles. Los rituales y sangrientos sacrificios del rey no producían más que nuevas promesas vacías. Las interminables guerras con ciudades rivales solo habían traído miseria y miedo. Y entonces, la familia decide partir. Una noche reúnen sus escasas posesiones, dan la espalda a los templos de piedra que habían definido su mundo y se adentran en la selva, buscando un lugar donde el maíz aún pudiera crecer. Esta historia, repetida cientos de miles de veces, es lo que refleja el registro arqueológico. La evidencia sugiere que los grandes centros ceremoniales y los palacios de los reyes fueron los primeros en ser abandonados. Durante un tiempo en algunas ciudades, parece que los plebeyos ocuparon las plazas vacías y las grandes residencias encendiendo rudimentarias hogueras sobre los finos pisos de estuco e instalándose en las casas derruidas de sus antiguos dioses y soberanos. Pero finalmente ellos también se marcharon empujados por las mismas presiones implacables de la sequía y el hambre. Y con la partida de los últimos habitantes, la selva que había sido contenida durante siglos comenzó su lenta y paciente labor de recuperación. Primero el viento habría llevado semillas a las grietas de las grandes plazas vacías. Pequeñas plantas echaron raíces rompiendo con sus zarcillos las superficies de estuco. Luego las poderosas raíces de los grandes árboles ceiba y ramón emprendieron su trabajo incesante, socavando los cimientos de los templos, partiendo escaleras de piedra y derribando los monumentos tallados de los reyes. Con el paso de los siglos, un manto verde y espeso lo cubrió todo. Las imponentes pirámides antes visibles a kilómetros se volvieron indistinguibles de las colinas naturales. Sus afiladas líneas de piedra se suavizaron bajo la tierra y los árboles. Las vastas plazas donde miles de personas se habían reunido para ceremonias se transformaron en tranquilos y sombreados claros en el suelo de la selva. El rugido de la multitud en las canchas de pelota fue sustituido por el gutural y resonante llamado del mono aullador. Los sonidos de la vida humana, los cantos de los sacerdotes, el bullicio de los mercados, dieron paso al zumbido de los insectos y al susurro de las hojas. Las ciudades quedaron en silencio. Durante casi 1000 años, los grandes centros del mundo maya clásico permanecerían así ocultos al exterior. Su historia, su ciencia y su arte quedaron latentes bajo el dosel de la jungla. El recuerdo de lo que habían sido sobrevivió solo en las tradiciones orales de las dispersas comunidades descendientes que forjaron una vida nueva y más sencilla en el bosque.
Para el resto del mundo era como si nunca hubieran existido, esperando en silencio a los exploradores que en un futuro distante se toparían con aquellas montañas verdes y redescubrirían el mundo perdido que dormía bajo ellas. La historia del colapso maya clásico en el sur, con sus ciudades silenciosas y sus plazas abandonadas, es un relato dramático de decadencia, pero no es el final de la historia del pueblo maya. El colapso no fue una extinción, sino una transformación. A medida que los grandes centros urbanos de la selva austral se vaciaban, el centro de gravedad del mundo maya se desplazó hacia el norte, dando lugar a un brillante florecimiento final de su cultura. En el paisaje más llano y seco de la península de Yucatán, una nueva generación de ciudades no solo sobrevivió, sino que prosperó, alcanzando su apogeo mientras sus parientes del sur eran reclamados por la selva. La mayor y más magnífica de estas ciudades fue Chichén Itzá. Su arte y arquitectura eran inequívocamente mayas, pero impregnados de un espíritu cosmopolita que mostraba fuertes influencias de las culturas del centro de México. Era una ciudad de guerreros y comerciantes cuyo poder se expresaba a través del icónico dios serpiente, emplumada Kukulcán. Construyeron la cancha de pelota más grande de la antigua América, la imponente pirámide templo conocida como el Castillo, y un vasto templo de los guerreros, flanqueado por cientos de columnas talladas. Estas ciudades del norte prosperaron gracias a su capacidad de adaptación, en lugar de depender por completo de las precarias lluvias necesarias para la agricultura intensiva del maíz. Cimentaron su poder en una sólida red de comercio marítimo. Mediante enormes canoas costeras controlaron el flujo de bienes como sal, miel, algodón y obsidiana a lo largo de toda la península y hacia el resto del mundo caribeño. Este sistema económico más resiliente y abierto les permitió prosperar durante siglos después del colapso del sur. Pero incluso cuando Chichén Itzá y las demás ciudades del norte perdieron su poder, e incluso después de la brutal conquista española, siglos más tarde, el pueblo maya sobrevivió. Y esta es la parte más crucial de su historia. Sobrevivieron adaptándose, retirándose de las grandes ciudades hacia comunidades agrícolas más pequeñas y sostenibles, y preservando con fervor la esencia de su cultura, sus lenguas, sus tradiciones y su profunda conexión con la tierra. Hoy más de 7 millones de mayas viven en sus tierras ancestrales de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. No son reliquias de una civilización perdida. Son un pueblo vivo y palpitante, descendientes directos de quienes construyeron las grandes pirámides. Muchos aún hablan una de las más de 30 lenguas mayas que sobreviven. En las tierras altas de Guatemala, las mujeres siguen tejiendo textiles con intrincados patrones que preservan antiguos significados simbólicos. En los pueblos de Yucatán, algunas comunidades aún practican rituales religiosos que combinan la fe católica con una profunda reverencia hacia los antiguos dioses del bosque y de la milpa. El colapso maya clásico, por tanto, no fue la muerte de un pueblo, sino el fin de un sistema político y social específico, basado en reyes divinos y enormes ciudades ávidas de recursos. Las ciudades silenciosas no son las tumbas de una raza desaparecida, sino las capitales abandonadas de un pueblo resiliente que sobrevivió cambiando su modo de vida. La historia de los mayas no es solo un misterio arqueológico de un mundo perdido. Es una historia viva, un poderoso testimonio de la capacidad de una cultura para perdurar, adaptarse y recordar. Durante casi un siglo después de los descubrimientos de Stevens y Catherwood, los intrincados glifos que cubrían los monumentos mayas siguieron siendo un misterio profundo y frustrante. La teoría predominante defendida por el influyente arqueólogo británico Sir J. Eric S. Thompson sostenía que los glifos no constituían un verdadero sistema de escritura,
sino un conjunto de símbolos místicos e ideográficos que registraban el paso del tiempo y conceptos religiosos. La idea de que pudieran deletrear palabras, contar historias o registrar la vida de reyes y reinas era descartada como fantasía romántica. Durante décadas, la visión de Thomson se convirtió en dogma, y los mayas permanecieron a ojos del mundo académico occidental como un pueblo sin historia con sus magníficas ruinas en silencio. La primera grieta en ese muro no surgió de la selva centroamericana, sino de un pequeño apartamento en Leningrado durante la posguerra. Un joven lingüista ruso, Yuri Knorozov, trabajando en aislamiento con apenas unos libros y reproducciones de textos mayas, lanzó una afirmación revolucionaria. Los glifos no eran simples imágenes, sino un sistema mixto en gran parte fonético que representaba los sonidos de una lengua maya hablada. Su trabajo, publicado en la década de 1950, fue brillante, pero fue ignorado e incluso ridiculizado por la Academia Occidental, aún aferrada a las ideas de Thomson. La puerta al pasado maya siguió cerrada. Quien finalmente la abriría no sería una lingüista, sino una brillante arquitecta y dibujante, Tatiana Proskouriakov. Tras huir de la Revolución Rusa siendo niña, dedicó años a crear reconstrucciones detalladísimas de ciudades mayas. Su labor requería estudiar minuciosamente los patrones de los monumentos de piedra. Al analizar una serie de bloques procedentes del sitio de Piedras Negras, observó un patrón recurrente en sus fechas. Para un solo monumento, estas abarcaban entre 60 y 80 años, la duración aproximada de una vida humana. En un instante de intuición comprendió lo que estaba viendo. No eran movimientos planetarios ni alusiones míticas, eran historias humanas. Los glifos asociados con la fecha más temprana, dedujo debían representar un nacimiento. Los vinculados a una fecha posterior, la ascensión al trono. Y la fecha final, la muerte del rey. En un artículo pionero publicado en 1960, Proskouriakov demostró sin lugar a dudas que las estelas mayas eran biografías históricas que registraban las vidas y hazañas de sucesiones de reyes y reinas. Su descubrimiento fue la llave que abrió la puerta. Derribó por completo el viejo dogma y validó el enfoque fonético del que Knorozov había sido pionero. Con esta nueva comprensión, la certeza de que los glifos contaban historias reales, una nueva generación de académicos comenzó a trabajar de manera colaborativa y logró avances asombrosos en las décadas siguientes. Se abrieron las compuertas, los nombres de los grandes gobernantes de Palenque y Tikal emergieron de la piedra. Las complejas historias políticas de las ciudades-estado, sus guerras, alianzas y matrimonios reales pudieron por fin leerse. El desciframiento de la escritura maya fue uno de los grandes logros intelectuales del siglo XX. Transformó nuestra visión del mundo maya, trasladándolo del reino de los enigmáticos y pacíficos observadores de estrellas al de la historia humana real, con todo su drama político, ambición y violencia. Las ciudades silenciosas finalmente pudieron contar sus propias historias con sus propias palabras. Comenzamos nuestro viaje con un profundo misterio, la imagen de magníficas ciudades de piedra que antaño rebosantes de vida yacen hoy silenciosas y abandonadas en el corazón de la selva. Hemos seguido la historia de los mayas clásicos desde su brillante época dorada hasta la compleja y angustiosa crónica de su decadencia. Investigamos las pistas dejadas en la tierra y talladas en la piedra, un mundo de guerras en escalada, un entorno frágil llevado al límite y un cielo que al final se negó a dar lluvia. Ahora tenemos una imagen cautivadora de cómo se desintegró esta gran civilización, pero la historia de las ciudades silenciosas continúa fascinándonos no solo por el misterio de su caída, sino por las poderosas lecciones que sus ecos nos transmiten a lo largo de los siglos. El primer eco y el más aleccionador es una advertencia.
El colapso de los mayas clásicos es un recordatorio contundente de la fragilidad incluso de las civilizaciones más avanzadas. Durante siglos, su éxito se sostuvo sobre un sistema brillante pero precario. Sus poblaciones crecieron. Sus reyes se elevaron hacia los cielos con pirámides cada vez más imponentes, y todo ello dependía de un sistema agrícola que exigía al máximo las condiciones de un entorno tropical difícil. Su profunda creencia en que los rituales sagrados y los reyes divinos podían controlar el mundo natural se vio destrozada por una fuerza que no podían dominar un catastrófico cambio climático a largo plazo. Su historia es una advertencia temporal sobre el delicado equilibrio entre la ambición de una civilización y el entorno que la sustenta. Pero el segundo eco es el de la increíble resiliencia humana. El colapso de las grandes ciudades del sur no fue el fin del pueblo maya, sino el fin de una forma de vida particular. El éxodo de los centros urbanos fue una estrategia de supervivencia traumática, pero finalmente exitosa. Al abandonar el modelo insostenible de los reyes divinos y sus ciudades hambrientas de recursos, los mayas lograron adaptarse y perdurar. Sobrevivieron al ocaso de su propia época dorada. Sobrevivieron a la agitación de los siglos posteriores y a la brutal conquista española. Su cultura no se quebró, se dobló, se adaptó y resistió. Así nos quedamos, con una historia de dos legados. El primero es el legado de las propias ciudades silenciosas, con sus magníficas pirámides y sus secretos aún indescifrados, un testimonio de las alturas que una civilización puede alcanzar y la rapidez con que puede caer. El segundo es el legado vivo del pueblo maya, que aún camina por las mismas tierras que sus antepasados, que aún habla las lenguas de los antiguos escribas y que nos recuerda que una cultura es mucho más que sus monumentos grandiosos. Las ciudades silenciosas de la selva son más que un misterio histórico, son un espejo que nos obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad de nuestro propio mundo, nuestra relación con el clima y las complejas y a menudo imprevistas consecuencias de nuestras decisiones. Los mayas creían que el universo se movía en grandes ciclos repetitivos de creación y destrucción. Su historia quizás sea el ejemplo más poderoso que nos ofrece el pasado. Ninguna civilización, por brillante o poderosa que sea, tiene garantizada la eternidad. Gracias por acompañarme en este largo viaje al pasado. Espero que la historia de esta gran civilización haya dado vida a la belleza y al misterio del mundo antiguo. Te deseo una noche tranquila y pacífica.